contado aquí entre 60 y 70 personas. Cada uno va a tener un poco su rol dentro del simulacro de rescate. Tenemos también el personal sanitario, 2 equipos en concreto que van a acompañar a la víctima durante toda esa evacuación en camilla por la cavidad. Y además de ello, pues luego hay un apoyo logístico también de personal de protección civil y junto con bomberos, Ertzaintza y el Espeleo Socorro Laguntza, pues al final, entre todos, al final se intenta coordinarse y mejorar esos procedimientos y que el día que ocurra el accidente, pues estemos preparados todos.